Nuestros datos de salud. A ver, si lo pensamos, son la información más personal, la más sensible que existe sobre cualquiera de nosotros. Pero, ¿de verdad sabemos quién tiene acceso a ella y con qué reglas del juego? Pues hoy vamos a desgranar la guía de la Agencia Española de Protección de Datos para entender, de una vez por todas, cómo funciona este sistema y, sobre todo, qué poder tenemos sobre nuestra propia información médica. Seguro que esta escena nos suena a todos, sentados en una sala de espera, mirando el móvil, esperando a que nos llaman. Pues bien, es el momento perfecto para hacernos esas preguntas que normalmente dejamos pasar. Esa charla con el médico, los resultados de un análisis, el informe de un especialista. ¿Dónde va a parar todo eso? ¿Quién, dentro de ese hospital o de ese centro de salud, puede echarle un ojo? ¿Y si hay algo mal? ¿Se puede cambiar? Venga, que hoy vamos a responder a todo esto con respuestas claras y directas. Y para que quede todo bien ordenado, este va a ser nuestro recorrido. Primero definiremos los conceptos básicos para hablar todos el mismo idioma. Luego vamos a meternos de lleno en la famosa historia clínica. Después aclararemos una confusión muy habitual sobre el consentimiento. A continuación, repasaremos la caja de herramientas que tenemos, nuestros derechos como pacientes. Y para terminar, lo pondremos todo en práctica con casos reales, con preguntas del día a día. Muy bien, pues vamos al lío. Antes de empezar a hablar de derechos y de qué podemos exigir, tenemos que sentar las bases. Y en esto de la protección de datos, créeme, la precisión es clave. Así que empecemos por lo más fundamental de todo. La base de la pirámide son los datos personales. ¿Y esto qué es? Pues en pocas palabras, es cualquier pieza de información que permita saber quién es una persona. Su nombre, su DNI, su número de teléfono, su dirección. Todo eso es un dato personal. Digamos que es como la etiqueta que nos identifica en cualquier sistema. Y ahora es cuando la cosa se pone seria, porque si a esa etiqueta, a nuestro nombre, a nuestro DNI, le añadimos información sobre nuestra salud, ya sea física o mental, ese dato se transforma por completo. Pasa a ser un dato relativo a la salud y, ojo, porque la ley lo considera de categoría especial. Le da la máxima protección posible, precisamente por lo íntimo y sensible que es. No es lo mismo, claro, que sepan tu dirección a que conozcan un diagnóstico. Vale, si los datos de salud son los ladrillos, la historia clínica es el edificio entero. Es el documento central, es como el diario de a bordo de nuestra vida sanitaria. Y entender bien qué es y cómo funciona es fundamental para todo lo que viene ahora. La definición legal, como ves, es muy clara. No es solo un informe, es el conjunto de todo. Desde una pequeña anotación de enfermería, el resultado de una analítica, una radiografía, hasta el informe de alta. Y su objetivo principal es uno muy concreto: garantizar que la asistencia sea continua y de calidad. Que el médico que te vea hoy pueda saber qué te pasó hace 5 años, para tomar la mejor decisión posible sobre tu salud. Y aquí llegamos a una de las grandes dudas. Si es mi historia, ¿es mía? Bueno, pues la ley hace una distinción muy inteligente. Piénsalo como una caja de seguridad en un banco. El hospital o el centro de salud es el banco, es el responsable del fichero, el custodio. Su obligación es crear la historia, guardarla bajo llave de forma segura y garantizar que nadie que no deba la vea. Pero el contenido de esa caja, la información que hay dentro, te pertenece en derechos. Es la persona, el paciente, quien puede acceder a ella, pedir que se corrija o limitar su uso. No es tanto una cuestión de propiedad, sino de quién tiene la responsabilidad y quién tiene los derechos. Ahora vamos a entrar en un terreno que suele generar muchísima confusión. De hecho, es uno de los puntos más importantes y que más aclara la guía de la EPD. Estamos muy acostumbrados a la idea de dar el consentimiento para todo, ¿verdad? Para las cookies, para una newsletter, pero en sanidad la regla general es diferente. Vamos a imaginarlo con un ejemplo muy práctico. Llegas a urgencias con un dolor tremendo. ¿De verdad tiene sentido que, antes de atenderte, el personal se pare a buscar un papel para que firmes un consentimiento para que puedan abrir tu historial y ver si, por ejemplo, eres alérgico a la penicilina? Pues la respuesta es un no rotundo. La base legal que permite al personal sanitario usar tus datos no es tu consentimiento, sino el propio contrato terapéutico que se establece en el momento en que pides ayuda médica. La ley entiende que lo prioritario es atender a la persona de forma eficaz y segura. Se da por hecho que si vas al médico, autorizas implícitamente a que se use tu información para curarte. Pero mucho ojo, esto no significa que tengan un cheque en blanco. Que el tratamiento de datos no se base en el consentimiento no quiere decir que puedan actuar a oscuras. Todo lo contrario, la ley pone muchísimo más énfasis en el derecho a la información. El centro médico tiene la obligación ineludible de informarte de manera clara sobre quién es el responsable de tus datos, para qué exactamente se van a usar y, por supuesto, cómo puedes ejercer tus derechos. El foco cambia del permiso a la transparencia total. Bien, ahora que ya entendemos el marco general,
vamos a lo que de verdad nos da el control. La ley nos da una serie de herramientas, de derechos, para que podamos gestionar de forma activa nuestra información de salud. Nos centraremos en los 3 más importantes, los más relevantes en el día a día del ámbito sanitario. Y estos son los 3 pilares. Primero, el derecho de acceso, que es básicamente para saber qué información tienen sobre nosotros. Segundo, el derecho de rectificación, para corregir errores. Y tercero, el derecho de supresión, para pedir que se elimine información. Aunque ya veremos que este último tiene letra pequeña muy importante. El derecho de acceso es, por así decirlo, nuestra ventana a nuestra propia información. Nos permite pedir y conseguir una copia íntegra de la historia clínica. Imagina que quieres una segunda opinión de otro médico o simplemente quieres tener un archivo personal en casa, pues lo solicitas y el centro tiene un mes para dártelo. Y un detalle que es clave, la primera copia que pidas es siempre gratis. Pasamos a la rectificación. A ver, si detectas un error claro en tus datos, por ejemplo, un DNI mal escrito o una dirección que ya no es la tuya, puedes y debes pedir que lo corrijan. Ahora, la cosa cambia si lo que quieres rectificar es una apreciación médica, como un diagnóstico. Ahí no puedes exigir que se cambie sin más, porque lo que prima es el criterio clínico del profesional. Lo que sí puedes hacer, y es muy útil, es solicitar que se añada una nota tuya con tu punto de vista, que quedará unida para siempre a ese informe. Y llegamos al famoso derecho a olvido, el derecho de supresión. Bueno, pues en el mundo sanitario este derecho está extremadamente limitado. Y tiene todo el sentido del mundo. Tu historial clínico se tiene que conservar por ley durante un tiempo. ¿Y por qué? Pues mira, por tu propia seguridad para garantizar que te atiendan bien en el futuro, por motivos legales, por si hay alguna reclamación, y también por razones de salud pública para poder hacer estudios. Así que no, en la práctica no se puede pedir que borren tu historial de un hospital. La teoría está clara, ¿verdad? Pero la vida real siempre nos trae preguntas mucho más concretas, así que vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido a situaciones que nos podríamos encontrar cualquiera de nosotros en nuestro día a día. Esta es probablemente la mayor preocupación de todas. Uno está ingresado en un hospital grande, donde trabajan cientos de profesionales. ¿Significa eso que cualquiera con una bata blanca y una contraseña puede entrar a curiosear en nuestro historial? La respuesta es un no así, en mayúsculas, categórico y rotundo. Y esta sentencia del Tribunal Supremo lo deja meridianamente claro. El acceso a la historia clínica se rige por lo que se llama el principio de necesidad de conocer. Es decir, solo el personal sanitario que está participando directamente en tu cuidado, en tu diagnóstico o en tu tratamiento está autorizado a consultarla. Mirar el historial de un famoso, de un vecino o de un compañero de trabajo por simple cotilleo no es solo una falta de ética gravísima, es un delito de revelación de secretos que está castigado con penas de cárcel. Venga, otro clásico. Cada año la empresa te manda a la revisión médica obligatoria. La pregunta del millón. ¿Significa eso que tu jefe va a recibir un informe detallado con tu nivel de colesterol, los resultados de la audiometría o cualquier otra cosa? De nuevo, la respuesta es no. La confidencialidad entre médico y paciente es sagrada, también en este ámbito. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales actúa como un muro de contención. Ellos hacen las pruebas, claro, pero a la empresa solo le comunican la conclusión final que importa para el trabajo si la persona es apta, no apta o apta con limitaciones. Los datos clínicos concretos se quedan, como debe ser, entre el personal médico y el trabajador. Y terminamos con una situación delicada, pero que lamentablemente ocurre con frecuencia. Cuando un ser querido fallece, ¿su información médica se sella para siempre o los familiares pueden llegar a acceder a ella? Pues la ley establece que sí se puede acceder. Los familiares o las personas que tuvieran un vínculo de hecho pueden solicitar la historia clínica. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para conocer las causas del fallecimiento o para investigar posibles enfermedades genéticas que afecten a la familia. La única barrera que existe es que la propia persona fallecida hubiera dejado constancia en vida, de forma expresa, de que no quería que nadie accediera a esos datos. Al final, el punto clave de todo esto es que el conocimiento es poder. Conocer estos derechos nos convierte en agentes activos de nuestra propia privacidad y nos asegura que nuestra historia de salud se cuenta siempre y solo bajo nuestras propias condiciones.